Sale y vale, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos con mucho gusto en Deportes en VHS. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y la hora que sea, eso ya no importa. Estamos muy contentitos. Me acompaña, como ya habitualmente lo hace, mi compañero, amigo Toño Romo. Vamos a platicar esta vez del Mundial de 1982, allá en España, ¿no? Recordar que venimos de la Argentina 78, donde quedamos en último lugar, y yo aseguraba, sí, sin estar muy briago, que México iba a ser campeón de esa Copa. Y todavía siguió el optimismo, pero ahorita comento, porque vamos a hablar del premundial en Honduras, pero aquí saludo con mucho gusto. Toño, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo, con la gente que nos hace favor de ver. Pues la verdad que después de hacer un repaso de lo que fue el Mundial de 82 y en particular la eliminatoria de México, híjole, ¿verdad? Es vergonzoso, ¿no? O sea, decir que hasta pena me da decir que yo jugué fútbol, de verdad, porque no puedo creer que hayamos hecho el ridículo que hicimos en la eliminatoria de Honduras, toda vez que por primera vez había la posibilidad de que participaran 2 equipos de la CONCACAF en el Mundial. Así es. Como tú recordarás, para el Mundial del 82, en lugar de 16 equipos, se subió el número de equipos a 24 equipos, de los cuales todos los continentes, y 2 plazas le correspondían a CONCACAF. O sea, si pasas al hexagonal y dices, bueno, pan comido, y ahora no, nada más hay 1 y 2, o sea, la llevo. Y nunca nos imaginamos que íbamos a quedar con medalla de bronce. Eso sí, medalla de bronce, tercer lugar y adiós mundial. Entonces, el detalle aquí es el mismo necio, inconsciente, o sea, yo, que decía en el 78, no, campeones del mundo, te la firmo, wichi, goleamos, bueno, todo el cholo ese, mareador de golear a Túnez y en fin. Entonces ya para el premundial en Honduras 81, ¿no? Me preguntaban, ¿y cómo ves México y El Salvador o México y Honduras? Te la firmo, o sea, cualquiera, no sé, o sea, sobrado, ¿no? No sé si Honduras o El Salvador, eso no me interesa, pero de que México, por favor, y México va, hijo. Y va a Honduras, a lo mejor porque es país sede, o a lo mejor va a El Salvador, pero eso no importa, pero de que vamos, vamos, ¿no? No contaba yo con el detalle de que, pues eran unos pinches ratones, ¿no? Ahorita me dices el detalle de que el partido que ganaron, luego lo que pasó. No contaba yo con ese pequeño detalle y pasé por alto el detalle de que a la selección hondureña la encuartelaron un año. Un año estuvieron viviendo en un cuartel. Tenían sus salidas como los soldados, ¿no? Fines de semana, pero estaban encuartelados, porque el objetivo de Honduras era, no sé cómo, pero de que vamos, nosotros vamos. Han de haber dicho, si va a México, el que vaya. Pero de que tenemos que ir, no podemos desaprovechar esta oportunidad, porque así como México, 4 años desaprovechó su premundialito aquí para ir, pues nosotros vamos a aprovecharlos. Eso influye en la postura hondureña, más allá de su calidad futbolística, en un año concentrado, pues implica muchas cosas, ¿no? Mucho ritmo, mucho acoplamiento, detalles que en fin, y sumamos lo del equipo mexicano, que pues deja mucho que desear en este premundial, pues por ahí empezamos, que México le ganó a Cuba y luego ¿qué hizo? Pues después de que le ganó a Cuba 4-0, que pues va a ser un paseo, pues nada más, el siguiente partido lo pierde contra El Salvador. Ok. En una guerra sin cuartel, porque bueno, yo he visto pocos partidos, viendo el resumen de ese partido, nunca me imaginé que hubiera tantas patadas y tantas agresiones, tanta mala leche en las entradas tanto de los salvadoreños como de los mexicanos, porque no creo que se quedaron detrás los mexicanos, se pegaron con todo. Y nunca se imaginaron los mexicanos que en un rebote del Pajarito Cortés llegara un güey que lo habían operado de la rodilla, por cierto, dice que metió el gol y de los ricos se volvió a lastimar los ligamentos de la emoción. Y le van ganando a México. Un equipo que tú no das crédito que se hubiera podido perder, con los jugadores que traía Cuellar, Hugo Sánchez. A Tomás Boy lo metieron como 15, 20 minutos al último, pero tenía un equipo que era más o menos rentable, ¿no? Que debía o tenía que haber
calificado, ¿no? Pero se engancharon. México, en lugar de jugar su partido, se enganchó con los golpes de los salvadoreños. Los salvadoreños tenían el apoyo incondicional del público de Honduras, claro, que era la afición que les aplaudía todo lo que hacían y les abucheaban todo lo que hacían los mexicanos. Y bueno, pues la sorpresa fue que Salvador gana. Y México tuvo oportunidad de pasar, porque pues obviamente había todavía más partidos por delante. Sin embargo, ya no. No consiguió más que 3 empates, empató con Canadá, con Honduras y con Haití. O sea, de los 5 partidos ganó 1, empató 3 y perdió contra El Salvador, órale, lo cual lo mandó al tercer lugar y a la eliminación del Mundial del 82. Pasó Honduras en primer lugar, El Salvador en segundo lugar. Se hubiera quedado aquí y no hubiera recibido 10 goles de parte de, creo que fue Bélgica. Creo que es uno de los marcadores más abultados en el ¿No se Mundial. fue Bélgica o Hungría? No me acuerdo bien. No me acuerdo, es que era uno de los dos. Sí, sí. Entonces, hijo, yo repaso el tema del premundial de noviembre del 81, digo, ¿no? Te comentaba hace un rato que en la suma de todos los partidos de CONCACAF, de los partidos de eliminatoria de la CONCACAF, México quedaba en sexto lugar en cuanto a puntos, partidos ganados, empatados y perdidos. Sexto lugar, quedó arriba Honduras, Salvador, Guatemala, Estados Unidos, y México hasta el sexto lugar. O sea que fue un fracaso total estando al frente el Güero Cárdenas. O sea, yo no sé, era muy bueno con el América, con el Cruz Azul, pero con la selección nomás no la hizo. No la hizo. La verdad que fue de pena ajena la participación en ese premundial de México, ¿no? Sí, y nos quedamos con las ganas de verlos allá en España. Porque no vamos al 74, ¿no? Porque nos eliminaron en Haití. Vamos al 78, que en el último lugar, y otro tercero, o sea, no vamos, último lugar, y no vamos, con 2 plazas, ¿no? O sea, esos 3 ciclos mundialistas, pues perdedores completamente, ¿no? Sí. Luego ya vendría el 86, pero eso ya lo platicaremos más adelante. Y ahora en este mundial hay cosas muy raras y extrañas. Hay una de un partido de un jeque de Kuwait, me parece, que no le parece una decisión. Ah, sí, se metió el jeque. Ajá, el jeque. El jeque se metió a la cancha, sí. Habló con el árbitro, no sé qué, y cambió la decisión el árbitro, ante la presión del jeque, ¿no? Ajá. Porque más era el jeque y su séquito, ¿no? Traía sus guaruras, entonces sí con sus... No sé si era Kuwait o un... Sí fue Kuwait. Sí fue Kuwait, sí. Bueno, ese Kuwait. es un detalle. Otro detalle pinche es Argelia le gana 2-1 a Alemania en la ronda de grupos, primera ronda. Y entonces, con Austria, Alemania y Austria pactan para que ese partido quede empatado, o así como decimos en México, le ponen la maca y dejan en medio a Argelia. Un partido que, así como lo recuerdo yo, que platicamos hace ratito, lo recuerdas tú, planeado perfectamente para que no ganara ninguno. Se dedicaron a hacerse los teololos, o sea, se hace con solo, y tenían 1-1 y Argelia vas para atrás. Ahí ya va ese es un primer detalle. Como malo, tú dijiste, pinche. Un pinche detalle de Alemania. Luego vendrá otro en la semifinal que ya platicaremos un poco más adelante. Pero fíjate que eso que mencionas tú dio lugar a que la FIFA, a partir del Mundial de 86, decidiera que los partidos cruciales se jugaran a la misma hora. O sea, a diferencia de lo que sucedió, que les dio oportunidad de negociar, de jugar. Entonces acá era ya jugar en el mismo horario en partidos cruciales todos los equipos, ¿no? Esa fue una decisión ya después de FIFA en el 86. El fue ahogado el niño tapa en el pozo. Entonces, eso obviamente Austria y Alemania pasaron en su grupo. Sí, porque además hubo ciertas novedades, ciertos cambios en la estructura de la competición en el 82. A diferencia del 74-78, que armaban los grupos aquí, participaron para empezar 24 equipos en lugar de 16, lo cual implicó crear 6 grupos con 4 equipos. Interesante detalle que participaron de los 5 continentes, ahora sí, de Oceanía, de Asia, de África, de América y de Europa. Hicieron los 6 grupos. La característica de la eliminatoria era los 2 primeros lugares de cada grupo, ¿sí?
se convertían en 12 equipos, se formaban en la segunda fase 4 grupos de 3 equipos que jugaban obviamente 2 partidos cada uno. Los que quedaban en primer lugar de cada uno de esos 4 grupos de la segunda fase jugaban la semifinal con base en los resultados, es decir, puntos o goles a favor, etcétera, y se cruzaban, ¿no? A lo mejor el 1 con el 4, el 2 con el 3, para jugar la semifinal y de ahí derivar la final y el tercer lugar. Entonces, sí, me parece que fue un esquema mucho más interesante que el de 74-78 y en este caso, bueno, pues ya platicaremos ahorita más o menos cómo se fueron dando los resultados y qué equipos pasaron a la siguiente fase, ¿no? Aquí de esto de los grupos de 3, a los que amamos el fútbol ofensivo, espectacular, ¿no? Que es, así lo entiendo yo, hay otros que lo ven diferente, como por ejemplo Enzo Bersot. Enzo Bersot también tuvo una primera ronda por 0-0, 1-0. Sí. Creo que 0-0 o creo que por ahí tuvo un 1-1, pero pasó. Y le preguntaron a Enzo, yo creo que estudió los apuntes de don Elenio Herrera, el creador del famoso Catenaccio italiano. Entonces le pregunto, la prensa italiana ves que son muy tremendistas los italianos, ¿no? De que cómo era posible, que la pena, con empates miserables. Entonces contestó algo así que dejó quietos a todos, italianos y extraños. Tengo un sistema y lo domino, declaró él, ¿no? Ante las críticas de jugaste pura basura. Tengo un sistema y lo domino. Eso fue lo único que les dijo. Luego lo iría demostrando. Claro. Esto de acabar con el fútbol espectáculo, por azares del destino, pues es el destino finalmente, nadie lo planeó así. En un grupo quedan, pues en el grupo más bravo de los estos de 3, triángulos estos, Argentina, Brasil e Italia. Sí. Entonces Italia se encarga de eliminar a Brasil y Argentina. 3-2 le ganó Italia a Alemania, ¿eh? Un partidazo. No, Italia-Brasil. Italia-Brasil, perdón. Sí. Un partidazo. Brasil era un equipo con Zico, Sócrates, Eder. Falcao. Traían un equipazo, Falcao, Sócrates. No, era un equipazo Brasil. Y cuando quedó eliminado, Zico declaró, es que nos comparaban, y nosotros ya nos comparamos, con la Holanda del 74, que era el mejor equipo, el más espectacular, pero quedó eliminada como nosotros acabamos de quedar eliminados. Brasil tenía todo para haber sido campeón, pero bueno, pierde con Italia, un partido clave, y queda eliminado. Mario Rubio, el mayor Mario Rubio, se volvió famoso, porque eso le encanta a los árbitros mexicanos, ¿no? Se volvió famoso porque expulsó a Maradona en un partido, creo que fue Argentina-Italia, me parece. Expulsó a Maradona, ¿no? Esa fue la fama de Mario Rubio. Así como luego Ramón Rizzo expulsó a Zinedine Zidane en Corea-Japón. O sea, les gusta esa, ¿no? A los árbitros mexicanos. Pero bueno, eso de Mario Rubio. Eso pues, nos priva a los que nos gustaba. Es que ese fútbol de Brasil era excelente. Sí, era delicioso. Yo creo que era de lo mejor que había. Pues, a nivel como Francia o Alemania, Italia, que eran finalmente equipos de más o menos del mismo nivel. Y queda eliminado. Entonces, en esta ronda de 3, como ya nos explicaste, los 4 mejores de estos 4 triangulitos, ¿no? Pasan y forman así por clasificación, ¿no? Goles y todo eso. Entonces queda el 1, me imagino que es Italia, por haber ganado 2 juegos. Contra Polonia. Contra Polonia, que pasa como 4. Y en medio quedan Alemania y Francia para jugar las semifinales. Las semifinales. Y en una de ellas, que es célebremente famosa, de este Schumacher, ¿no? El portero alemán, un desalmado, un desalmado. Un ojete. Correcto. Y forrado de lo mismo. Sí, y relleno de igual. Sí, entonces, una cosita seria. No, sí. Era un tipo muy especial. Y en una jugada sale, en un balón que venía persiguiendo Batistón, un delantero francés, y venía flojo porque venía estirándose así para alcanzar la bola, apenas estirándose, no iba fuerte, iba flojo, y él sale y con la cadera le pone un caderazo en la quijada que lo deja inconsciente. Luego Platini lo toma de la mano y lo va agarrando de la mano mientras sale en la camilla porque estaba inconsciente Batistón,
ni siquiera marca falta el pinche árbitro, ni siquiera marcó falta, que era un penalti del tamaño, pues no sé, de la Catedral de Sevilla, ¿no? Creo que no fue dentro del área, creo que fue fuera del área, no era penal. No era penal, era fuera del área, pero sí era expulsión. ¿Era expulsión? Sí, era una expulsión clarísima, ¿no? Entonces, no marca esto. Y iba ganando 3-1 Francia. Francia era un equipazo desde el 82, un equipazo. Que luego fue campeona de la Euro 84. Italia llegó con vuelo aquí a México 86, pero bueno, un equipazo el de Francia. Iba ganando 3-1, terminando el primer tiempo extra. Ajá. Y los alemanes, Rummenigge y compañía, que siempre pelean, los empatan a 3 y en los penales, adiós, au revoir la France, ¿no? El comentario es, a mi equipo de la Liga Llanera de la Jusco del Sahara, si le vamos ganando a Alemania 3-1, empezamos un tiempo extra, me cae que no nos lo sacan, ¿eh? A nosotros, ¿no? Yo no sé cómo se lo sacaron a Francia, pero bueno. Entonces, Alemania se mete a la final, ¿no? Y ahí lleva 2 tretitos en el arroz, ¿no? La cuchufleta con Argelia, con Austria para fregar a Argelia, y este detalle del portero que tenía que haber sido expulsado para que no pasa nada, nada más no juegas la final, mijito, ¿no? Por tu gracia. Y se mete a la final. Alemania, entonces enfrenta en la final a Italia contra Italia, que le había ganado a Polonia, ¿no? Y luego me decías, Polonia... Polonia le gana por el tercer lugar 3-2 a Francia. Y Italia le gana en la semifinal a Polonia 2-0. Alemania le gana en penales que es la primera vez que se eliminan en penales en un mundial, a través de los penales, a Francia, y se van a la final Italia contra Alemania. Y por el tercer lugar juega Polonia contra Francia. Polonia gana 3-2 a Francia por el tercer lugar. Sí, a una Francia como desanimada, pues ya desmotivada, ¿no? De por sí que no les motiva mucho jugar por el tercer lugar, ¿no? No, pues es un partido de perdedores, digo, pues no. Entonces, llega esta gran final, ¿no? Donde juegan, me parece que es en el Santiago Bernabéu la final, ¿no? Sí, obviamente ahí en Madrid. En el Nou Camp fue la inauguración y en el Bernabéu fue la clausura. El partido final. Y en un partido que recuerdo, yo entonces obviamente quería que ganara Italia, ¿no? Por lo que había hecho Alemania, por sus gracias, yo quería que ganara Italia. Entonces Italia, que había sido cuestionada por la prensa de que jugaban en ratonero, que lo dejó de ser cuando le ganó a Brasil 3-2, por ejemplo, que también luego le ganó a Argentina, me parece que le gana 2-1 en ese mismo grupito de los tres. Llega, ¿no? contra los alemanes y en un gran partido por parte de los italianos gana, me parece, 3-1. 3-1. ¿No? La figura fue Paolo Rossi. Y Paolo Rossi, aquí nos comentaba nuestro productor Paco Fernández, llega a este mundial sin haber jugado durante mucho tiempo porque estaba suspendido por apuestas. Algo que se les da un poco a los italianos, esto de los apuestas. Te apuesto que no. Te apuesto que no. Yo te apuesto que sí, pero bueno, porque tengo amigos de la Juventus y que me lo pueden confirmar. Entonces, Paolo Rossi es el campeón goleador del torneo. Con 6 goles, sí. Creo que él le mete 1-2 a Brasil en ese 3-2. Y también le mete en la final, no me acuerdo si 2 o 1 o 2, pero mete anota a Paolo Rossi. Entonces, en un partido muy emotivo, ¿no? Hay el festejo inolvidable del 3-1, porque iban 2-1, y Alemania obviamente estaba encima, ¿no? Y el festejo del tercer gol italiano sale así con una alegría. Una euforia, pasión, sí, de euforia. Porque sabía él que faltaba poco tiempo, ¿no? Que el 3-1 era... Ya era el último clavo, ¿no? Del ataúd, sí, ya. Y gana merecidamente, ¿no? Una Italia que hace eso, ¿no? Va de menos a más, ¿no? Lo había hecho aquí en el 70. Sí, ¿no? sí, igual. De que pasó de pechito y luego ya le ganó a México, le ganó a Alemania y ya perdió la final. Y en el 78 le ganó tenía un equipo muy bueno, le ganó a Argentina, pero no trascendió, o sea, no logró nada. Pero para España 82, pues creo que gana merecidamente la Copa sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece también que fue decepcionante la actuación de España, ¿eh? Sí. Se asemejó mucho a la de México, donde siendo país sede no
no avanzaron más allá de la primera fase. Bueno, España llega a la segunda fase, los 3 grupos, tiene un poquito más de partidos, pero hasta ahí se quedó. Y creo que, si mal no recuerdo, hay un detalle de un partido contra Honduras, que le marcan un penalti a favor a España, de un jugador hondureño que comete una falta, pero como 1 metro, no quiero exagerar, 1 metro afuera del área, y le marcan penalti a favor a España. Sí, quedaron 1-1. Quedaron 1-1, creo que fue lo mejor que le pudo haber. En Honduras van a haber festejado como si hubieran ganado la Copa del Mundo, porque empatar contra el país sede a 1 en su. No, yo supongo que fue su debut en Copa del Mundo. Trato de imaginar. ¿Honduras? Sí, porque sí. No me acuerdo que ido ni a Argentina ni a. No. Entonces, su partido inaugural en una Copa del Mundo contra España, empatan a 1. Bueno, pues han de haber vuelto locos allá, ¿no? En cambio, El Salvador fue pues una vergüenza, ¿no? Bueno, hablaba más o menos del nivel que teníamos en la CONCACAF, ¿no? Pues sí, fue una vergüenza lo que le pasó a El Salvador, pero finalmente ellos dos fueron mejores o menos, para decirlo correctamente, menos malos que México, ¿no? No. Pero esas partes es muy triste, ¿no? Y lo que jode, como diría el español, lo que más jode es que pasan todas estas situaciones, ¿no? Después de un Mundial de Chile 62 decente, decoroso, donde no se calificó, pero sí hizo un buen papel digno contra los finalistas. Muy digno, ¿eh? Checoslovaquia y Brasil. Yo creo que pocas veces ha sido tan meritorio un campeonato como el del 62, porque con Brasil apenas nos ganaron 2-0, España nos gana en el último minuto y le ganamos al que fue el subcampeón. ¿Sí? 3-1. Entonces, caramba, perdemos contra el campeón, le ganamos al subcampeón, y contra España en forma verdaderamente... Sí, tonta, ridícula. Perdimos 1-0. En el 66 también pienso que fue un papel decoroso. Sí. Empatamos con Francia, perdemos contra Inglaterra, que es el país sede, que nos acaba de meter 8 goles un poquito antes. 8-0. Y hablando de 8, en ese partido, para que no le metieran 8 goles, al iluminado de Nacho Trilla se le ocurrió salir con 8 jugadores defensivos, ¿no? Así es. Y logró que no nos metieran 8, nos metieron 2-0. ¿no? 2-0, uno así de muy lejos, que Cuate Calderón no me lo vio pasar, de Bobby Charlton, creo. Sí. Y caray, de verdad que empieza a ver cómo del 70, bueno, el 74, 78, 82, fueron generaciones perdidas, jugadores buenos, porque había buenos jugadores. Sí. Yo no sé si tiene que ver, es donde ya empiezo a cuestionarme yo el papel de un técnico que reúne a una serie de jugadores para tratar de establecer un esquema, un sistema, y no lo sabe desarrollar, no lo sabe aplicar, o no sabe elegir a los jugadores, o no lo sabe motivar, no sé, algo sucede. Sí, hay una complicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te pones a pensar en los jugadores y luego te acuerdas de ellos y dices, no, pues este era garantía, este era muy bueno, este chutaba bien, defendía bien, portería. Y en la realidad, cuando los reúnes para competir, algo pasa, que ya no funciona. Entonces, no sé. Yo le pongo esto que es, atribuyo esto que comentas de estas dudas, en la falla en elegir jugadores. O sea, Roca se da la oportunidad, ¿no?, de llevar a unos que no tenían que haber ido, como el Cole Shordia o Jesús Martínez. El Popeye Trujillo, el Soto, el portero. Y no lleva ni a Tomás Boy, que era un crack, ni a Manuel Manso, que también lo era. Un par de dieces maravillosos. Ajá. Entonces, ese tipo de elección, ¿no?, de que yo decido a quién llevar, a lo que voy es que no haya un consejo, o sea, un bien común que diga, a ver, estos son los que tienen que ir, ¿sí? O sea, recientemente el nefasto de La Volpe que no quiso llevar a Cuauhtémoc, por ejemplo. Ajá. O sea, se dan ese tipo de lujos o de caprichos, no sé cómo llamarlo. Fíjate que te quiero hacer un paréntesis. Me tocó ver una película donde, de la vida real, fue un caso real, donde un chavo que no tiene nada que ver con el béisbol, pero que con su computadora lleva una serie de estadísticas. Ah, ok. Y entonces, dentro de sus estadísticas, descubre que hay varios jugadores
que no los pelan mucho, pero que tienen una gran capacidad para batear, para envasarse y todo. Y entonces le sugiere al director deportivo de ese equipo de béisbol que los elija, que le van a salir más económicos y que van a dar mejores resultados. Y entonces cuando él llega y lo propone, pues se ríen de él, pues dicen, no, aquí están las estadísticas, lo que tú acabas de mencionar. A lo mejor valdría la pena llevar estadísticas de los jugadores, de las faltas, de los tiros, de los minutos jugados, para, como tú dices, a lo mejor crear un comité y determinar. Sí. No nada más de por acá, de que me caes bien, porque además yo creo que hoy día se manosean a los jugadores en la selección de una manera enfermiza, donde de pronto tienes que en una etapa han convocado a más de 40 jugadores, 40, 50 jugadores. Y muchas veces lo hacen ya con el fin hasta de negocio. Sí. ¿Por qué? Porque el jugador que ya estuvo convocado a la selección ahora ya vale más. ¿Sí? Y entonces yo lo voy a proponer y a lo mejor me voy a ver una mochada, porque aunque no sea tan bueno, lo convoco. Y lo convoco y pruebas y pruebas y pruebas. Y no es como antes que agarrabas, tenías por lo menos una base de 20, 25 jugadores, los repetías. No, ahora tienes 50, 60 y de ahí dices que vas seleccionando y vas sacando, ¿no? Y caemos también en la de no usar a los mismos jugadores, ¿no? Para verlos a todos, ¿no? Eso lo hizo Coca, poco antes de una copa ahí, de la Copa esta, oro me parece, una Copa de Naciones, que tuvo un partido contra Surinam y otro partido contra Guatemala, que ya no servían para nada, y puso diferentes, ¿no? Y salió a declarar, porque era un iluminado, que eran los que no iban a jugar. Entonces, espérame, si todos los equipos en el mundo usan un cuadro base de 14, 15, y partido que haya contra quien sea, los todos. Sí. Aquí le mueven mucho. Y sigue habiendo cosas extrañas, ¿no? Aquí, por ejemplo, para mí, ¿no? Ya estoy así como muy personal, para mí Orbelín Pineda, o sea, es un jugador que el otro día lo metió faltando un minuto contra Honduras, ¿no? Faltando 2 minutos lo metió Orbelín. Para mí Orbelín tendría que ser titular, por donde juega, cómo juega, lo que propone, etc. Pero se casan con un jugador, ¿no? O me caso con la de que el Piojo por derecha, ¿no? Y el Piojo por derecha, ¿no? Y no le mueve, ¿no? Y el Piojo por derecha, o sea, son como necios y aferrados. Y así han sido siempre, ¿eh? Se les ocurren unas cosas durante las mismas Copas del Mundo que dices, ¿qué está pasando? Entonces, esta situación de que finalmente, como todo, no pasó nada después del 74, que no fuimos, o Haití, no pasó nada, ¿no? Siguió igual, el mismo proceso, la misma mediocridad, último lugar en 78, no pasa nada, no vamos a España, no pasa nada, y entonces ya nos preparamos para la Copa del Mundo del 86, donde pues va a pasar algo, porque éramos sede, por fortuna. Sí, éramos sede. Y el detalle de que decíamos de Miguel de la Madrid, que le habló a Bora y le dijo, ¿qué necesitas para tener un papel digno? Porque la situación acaba de pasar aquí una tragedia y necesitamos levantar el ánimo de la gente. Entonces México inicia una gira por todo el mundo antes del Mundial, un año, y logra una amalgama Bora Milutinovic de un equipo competitivo, que ya lo platicaremos cuando venga lo del Mundial aquí en casa, pero se da esto. Sin embargo, bueno, ya vendrá otro tropezón cuando no fuimos al siguiente. Eso está nada más en México. Como dices tú, Kafka sería costumbrista, ¿no? Organizan un Mundial y al que sigue no van. Sí. ¿Por qué? Luego te explico. Luego organizaron otro Mundial y ¿qué pasó? Tampoco fueron al que siguió. Y ¿cómo? ¿Por qué? La coincidencia. Ahí luego te platico, o sea, ese tipo de detalles que dice uno, o sea, es de no creerse, ¿no? Pero así es México, ¿no? Tiene unas cosas que dices, nada más en México puede pasar esto, nada más en México pasa esto. Nada más en México pasa. Y el fútbol, pues, es parte del México mágico, pues, el ¿no? deporte de México es el fútbol, ¿sí? No. Y el deporte, así como México estaba en otro nivel económico, cultural, en fin, era otro mundo. Todavía en los 70s, 80s, el deporte se empieza a ir hacia abajo, como las diferentes cosas que han sucedido en México, de cine, cultura en general, y todos los deportes que eran muy competitivos, se empezaron a ir a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Porque pues, ganamos 9 medallas cuando fuimos sede, ¿no? En el 68. Pero nunca hemos estado ni siquiera cerca de ganar, ya no 9,
5 medallas, ¿no? O No, siempre, 4. siempre hemos ganado un poquito más de 5, pero nunca como en el 68. 3 oros de horas, nunca. 3 oros, 3 platas. 3 platas, 3 bronces, ¿no? Y el básquetbol fue quinto lugar. Y teníamos, y voleibol éramos competitivos en el vóley, en el básquet, bueno, en el tenis, no en las Olimpiadas, pero estaba el Pelón Osuna y Gana la de oro, pero era de exhibición. Era de exhibición, pero gana la medalla de oro. Pero Sí, era de exhibición. era el tenis. el Pelón Osuna, Toño Palafox, Contreras, y te empiezas a repasar y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué acabamos? Bueno, pues, se empezaron a echar a perder las diferentes federaciones, ¿no? Se corrompieron o se prostituyeron, y es pues lo que ha provocado en los deportes en general esta la debacle, sí. Y cuando ves que triunfan algunos es mérito de ellos, ¿no? ¿no? Y se tratan de subir las Todos. federaciones al éxito de algo que no tuvieron mérito. Y abandonaron, que no les importó. Entonces, el fútbol ha sido siempre así, es como muy egoísta, no se ponen de acuerdo. Yo creo que estamos en una de las peores épocas que yo recuerde del fútbol actualmente, ¿no? Con lo que ha pasado. Y sí, vamos a ser y yo lo atribuyo fundamentalmente a que hoy día el fútbol se ve más como negocio que como deporte. O sea, la federación está detrás del billete, no les interesa la parte deportiva, ¿no? Lo ideal sería que hubiera menos extranjeros, que diera oportunidad más a los chavos, que hubieran partidos no moleros y todos en Estados Unidos para cobrar en dólares, sino mándalos a Europa, a Sudamérica, a que compitan en otro ámbito donde los jugadores encuentren una resistencia, no la comodidad de jugar en Estados Unidos, que las sedes donde eligen jugar pues vienen acompañados de un sinnúmero de paisanos y los hacen sentir como si estuvieran jugando en el Azteca o en Monterrey o en Guadalajara. Entonces no es correcto. O sea, lo ideal sería que salieran de gira, que fueran a competir, y no la comodidad de los partidos en Estados Unidos donde van porque cobran en dólares. Y es lo único que les interesa a la federación. Así es. Lo único que les interesa es el billete y cómo gastarlo. ¿Por qué? Porque si fueran justos, si pensaran realmente en el deporte, empezarían por reducir extranjeros, empezarían por promover las fuerzas básicas, empezarían por generar más partidos no moleros, sino partidos realmente competitivos. No sé, se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Lo que te decía hace rato es creando una base de datos de jugadores, tener scouts que fueran a recorrer todo el país y contarte, porque te vas a encontrar cientos de prospectos con una gran capacidad que podían mejorar infinitamente el fútbol, de chavillos que te encuentras en cualquier cancha llanera, te encuentras chavos que tienen una capacidad, que vienen causados, bien preparados, bien alimentados, bien conducidos, te pueden generar como el chavito que salió de Tijuana, que para mí fue el mejor. El chavo, se llama Gilberto Mora. Gilberto Mora. Ese chavo, qué bruto. Es que hay muchos, lo que pasa es que se pierden por diferentes corrupciones, ¿no? A mí me sorprendió Marcelo Ruiz y Gilberto Mora. Es un Marcelo Ruiz, ¿eh? Marcelo Ruiz es un... No, bueno, pero ayer el pase que da es sensacional. Ese chavo se le nota, ¿no? Como que yo lo vi esta temporada con Toluca y dice, este cuate trae otra mentalidad. Sí. O sea, será medio de contención, pero tiene otra visión. Chavos como esos te vas a encontrar, y no ser reiterativos con los, vamos a decirle, con los... las vacas sagradas. Sí, las vacas sagradas. ¿Cómo le llamaban a los en la universidad que se quedaban mucho tiempo? Fósiles. que te vas a encontrar muchos. Que están ahí por el nombre, porque están en Europa. No. Quita a los Jiménez y de ahí en fuera, ¿quién más de los que están en Europa? Que esa es otra, ¿no? Aquí en México ya eran jugadores, pero por ser europeo, que ni juegan, los llamo. Y aquí, entonces, sí hay muchas cosas que cambiar. Aquí lo único así, para no irnos con esta tristeza, entre comillas, porque finalmente me viene valiendo madre. O sea, nunca han entendido, y lo he dicho hace muchos años, que adelante van los caballos y atrás va la carreta. El fútbol mexicano siempre pone la carreta adelante y el caballo atrás.
O sea, primero el negocio y luego... Así es. Pues que consulten o que pidan, ¿no?, humildemente una explicación o unas charlas o los apuntes de la Federación Mexicana de Béisbol, de cómo trabaja el béisbol desde hace ya muchos años aquí en México, sabiendo que compite con un deporte como es el soccer, pero también consciente de que hay mucha gente que practica béisbol y que lo seguimos, y cómo hacen todo por el bien común. Siempre se ponen de acuerdo, eso decía el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol. Oye, como más que nos reunimos en una junta y todos estamos de acuerdo en que qué es lo mejor. Ya vimos que el Sultanes puede jugar la Liga del Pacífico, que no la juegan, ¿no?, normalmente, y los Charros de Jalisco. Vamos a tener, estamos buscando que haya la Liga tradicional con los de siempre, la Liga del Pacífico, y que haya un torneo de los dos. Que los Naranjeros de Hermosillo vayan a jugar contra los Tigres de Cancún, ¿sí? Que los Tomateros de Culiacán contra los Diablos de México. Y estamos a favor todos, porque nos conviene a todos. Entonces, para terminar, tú ves, ya quisieran en los estadios aquí en México tener las entradas que tienen los Diablos aquí en la temporada. Sí. Lleno prácticamente todos los partidos. Así es. Entonces, pero no, acá el egoísmo y los grupos de poder, y yo no quiero a este, y no me conviene, y huichi huichi, guacha guacha. Bueno, entonces, pues, por mí que vayan y que vengan a su chadre, y ya platicaremos más adelante, la próxima semana. México 86, ¿no? Ay, o sea, vamos a hablar del Mundial donde una de las imágenes y figuras de la Copa del Mundo, un Chile. Bueno. Bueno, acuérdate que aquí en México el albur es... Por eso, sí, aparte el nombre del Chile, pero bueno, somos mexicanos. Bueno, Antonio, pues muchas gracias, un gustazo aquí de igual estar aquí compartiendo nuestras charlas, nuestras memorias y las miserias del fútbol mexicano, Sí. que no hay ni para dónde hacer. Yo creo que difícilmente se equiparan a la del 82, para mi gusto. Sí. Porque había dos plazas y bueno. Sí, esa fue de, No. te digo, ¿no? Seguro vamos, ¿no? Sí, eso es... Y además, ¿sabes quiénes también estaban seguros? Ya con eso se terminó. Estaban, pero 90% seguros que íbamos a ir al Mundial. España. Pues sí, hombre. Bien, que vienen bien, España, pero son dos lugares. Y les convenía, güey. No, bueno, para... Pero bueno, Así es. tomen chocolate y paguen lo que debes. Chicles, tomates, everybody. Gracias a Paco Fernández en la producción. Gracias, Paquito. Por Camiseria. Arrivederci. Buenas noches.